¿Puede una bebida tener el poder de sanar el cuerpo y renovar el espíritu? En el corazón de la Biblia encontramos una verdad que pocos conocen. El fruto del espíritu es vida para los que lo hallan y medicina para todo su cuerpo. Proverbios 4:22. Esta afirmación no es solo simbólica, sino una promesa real que conecta la sabiduría divina con la salud física. A lo largo de las Escrituras, Dios revela ciertas bebidas con propiedades tan profundas que no solo restauran el cuerpo, sino que reflejan su deseo de vernos completos y en plenitud. Hoy profundizaremos en 5 bebidas bíblicas que han sido utilizadas desde la antigüedad como instrumentos de sanidad. Te mostraremos cómo estos elementos, cargados de significado espiritual, pueden ser clave para una vida más saludable y alineada con la voluntad de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Por siglos, el agua ha sido símbolo de vida, pureza y renovación, pero en las Escrituras su significado va mucho más allá de lo físico. En ella, Dios nos dejó una de las representaciones más poderosas de su voluntad sanadora. En Juan 4:14, Jesús declara: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta afirmación no solo revela el poder del agua como símbolo espiritual, sino que también encierra un principio profundo. Aquello que Dios ha creado no solo sacia, también transforma, purifica y cura. Cuando Jesús ofreció agua viva a la mujer samaritana, no estaba simplemente hablando de una experiencia mística, estaba revelando un diseño divino. Hay elementos naturales que, cuando se reciben con fe, activan procesos de restauración en el cuerpo y el alma. La Biblia no deja lugar a dudas sobre el papel crucial del agua en la obra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el agua aparece en momentos clave de revelación y transformación. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No fue una casualidad. Desde ese primer movimiento divino sobre la creación, el agua se convirtió en vehículo de propósito y renovación. En Éxodo, Dios abre las aguas del Mar Rojo no solo para liberar a su pueblo, sino para señalar que su voluntad tiene el poder de abrir caminos donde no los hay. Y en Ezequiel 47, el profeta tiene una visión de un río que fluye desde el templo, y donde quiera que ese río llega, todo cobra vida. El versículo 9 dice: y sucederá que todo ser viviente que se mueva por donde quiera que pasen estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas llegaron allá y serán sanadas, y vivirá todo lo que entre en este río. El agua de Dios no solo limpia, no solo da vida, también sana. Su fluidez es la representación perfecta del Espíritu Santo, que se mueve, penetra, renueva y restaura cada célula, cada pensamiento, cada herida invisible que cargamos. Hay una razón por la cual el bautismo, acto fundamental en la fe cristiana, se realiza con agua. El bautismo no es solo una representación simbólica de fe, sino un acto profético de limpieza, renacimiento y restauración. Romanos 6:4 lo explica con claridad: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El agua que se derrama sobre una persona en ese momento no tiene propiedades mágicas, pero sí tiene un significado espiritual absoluto. Lo viejo muere y lo nuevo nace, y ese principio se extiende también a lo físico. En muchas ocasiones, el agua ha sido usada no solo como símbolo, sino como herramienta real de sanidad. Cuando Naamán, general del ejército del rey de Siria, fue sanado de lepra, el medio no fue una oración específica ni una ceremonia elaborada, fue agua. El profeta Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, solo le envió un mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Segunda Reyes 5:10. Al principio, Naamán se resistió. Le parecía una instrucción demasiado simple.
¿Cómo podía el agua del río Jordán lograr lo que los mejores médicos de Siria no habían podido? Pero cuando se rindió en obediencia y se sumergió 7 veces en aquel río, algo sobrenatural ocurrió. Su piel se volvió como la de un niño. No fue el río en sí, fue la fe y la obediencia activadas en el medio que Dios eligió, el agua. Este relato nos muestra una verdad clave que muchos pasan por alto. Hay sanidades que Dios tiene preparadas para nosotros, pero que solo se activan cuando decidimos creer en la instrucción, por más sencilla que parezca. El agua, como elemento natural, puede parecer insignificante en comparación con tratamientos modernos o fórmulas sofisticadas, pero cuando es Dios quien señala su uso, adquiere una dimensión completamente distinta. Hoy en día, muchos padecimientos físicos están relacionados con deshidratación, intoxicación interna, fatiga crónica o problemas inflamatorios. Y sin embargo, el cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua. El diseño de Dios no fue casual. Lo que más necesitamos para vivir es precisamente aquello que Él dejó en abundancia y que simboliza su presencia. En el desierto, cuando el pueblo de Israel clamó por agua, Dios respondió de una manera que rompía con la lógica humana. Moisés golpeó una roca y de allí brotó agua para todos. Esta historia, contada en Éxodo 17, revela que aún en los lugares más secos de nuestra vida, Dios puede hacer fluir agua si creemos y obedecemos. No importa cuán árido esté tu entorno, ni cuán prolongada haya sido tu sequía espiritual o física. Cuando la instrucción divina es seguida, el agua brota de la roca, y esa agua no solo calma la sed, también fortalece, regenera y prepara el cuerpo para caminar en propósito. Jesús mismo usó el agua como herramienta en momentos de revelación espiritual profunda. En Juan 9 encontramos la historia del ciego de nacimiento. Jesús escupió en tierra, hizo barro con la saliva, lo aplicó sobre los ojos del hombre y le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». El hombre obedeció y al lavarse recobró la vista. ¿Podría Jesús haberlo sanado con solo una palabra? Por supuesto, pero eligió una acción específica que incluía agua. Este detalle no es menor. El milagro fue completado en el momento en que el hombre se lavó. La sanidad vino cuando agua y obediencia se encontraron. No podemos hablar del agua sin mencionar el momento en que Jesús fue bautizado. Mateo 3:16 relata: «Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él». Este evento marcó el inicio del ministerio público del Salvador. Fue en el agua donde comenzó la manifestación del propósito. Fue en el agua donde los cielos se abrieron. ¿Qué indica esto para nosotros hoy? Que hay momentos en la vida donde nuestra obediencia al diseño de Dios, en lo más sencillo, como el uso del agua, puede abrir dimensiones espirituales de restauración, propósito y sanidad que jamás imaginamos. En términos prácticos, el agua sigue siendo el recurso más poderoso y menos valorado en nuestro día a día. Muchos buscan respuestas en lo complejo, cuando el primer paso para limpiar el cuerpo, restaurar los órganos, calmar la mente y renovar el sistema es simplemente volver a hidratarse correctamente. El agua elimina toxinas, mejora la circulación, oxigena las células, regula la temperatura corporal y revitaliza las funciones esenciales del organismo. Pero más allá de lo fisiológico, cuando oramos y consagramos incluso lo que bebemos, ese acto cotidiano se convierte en una herramienta de fe. Como dice 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hasta el vaso de agua que tomas puede ser un acto de fe y obediencia, si lo haces en la conciencia de que cada gota lleva la firma de un Creador que desea tu plenitud. Hay personas que han comenzado procesos de sanidad simplemente al hacer del agua un símbolo de renovación diaria. Un hombre testificó que durante años vivió con fatiga crónica, dolores de cabeza y una sensación constante de confusión mental. Había probado todo tipo de suplementos y medicamentos. Finalmente, al ser guiado por una enseñanza bíblica, decidió comenzar cada mañana con un vaso de agua acompañado de oración.
agradeciendo a Dios por su provisión y pidiéndole que ese día su cuerpo respondiera a su diseño original. En pocos días su claridad mental mejoró. En semanas sus dolores se redujeron. En meses su energía se restauró. El agua no fue un milagro en sí misma, pero su fe y obediencia activaron un proceso de sanidad que había estado esperando ser desatado. Este principio está disponible para ti también. El agua que fluye en tu vida no es solo para hidratarte, es para recordarte que hay una corriente espiritual que nunca se detiene. En Isaías 58:11, Dios promete: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas nunca se agotan. Esta es una promesa que trasciende generaciones, una declaración eterna de que Dios desea verte fuerte, renovado y fructífero, no solo en el espíritu, sino también en tu cuerpo. Él te ha provisto de agua no solo para sobrevivir, sino para sanar. Cada vez que tomas agua, tienes la oportunidad de hacerlo con una perspectiva espiritual diferente. No se trata de ritualizar lo físico, sino de redimirlo, de tomar lo que parece común y volverlo sagrado mediante la fe. Si Dios ha puesto este elemento en tu vida, si lo ha usado como vehículo de milagros en su palabra, si lo ha conectado con el Espíritu mismo, ¿cómo no prestarle atención en tu rutina diaria? Tal vez estás buscando sanidad en lugares complejos, cuando el primer paso está frente a ti, fluyendo en cada vaso de agua, esperando que tomes no solo el líquido, sino la promesa que contiene. Cuando Jesús clamó desde la cruz, «Tengo sed», no solo manifestó una necesidad humana, fue una señal profunda. Aquel que ofreció el agua viva al mundo, en su momento final pidió agua. Fue un recordatorio de que Él vivió nuestra humanidad por completo, incluyendo la sed. Pero también fue una manera de señalar que el ciclo estaba completo. El que bebiera de Él nunca más tendría sed. Y ahora que su Espíritu habita en nosotros, tenemos acceso constante a esa fuente inagotable. Apocalipsis 22:17 lo confirma. El Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy el agua sigue siendo el primer regalo de Dios para aquellos que anhelan ser restaurados. No lo ignores, no lo subestimes. Deja que fluya en ti no solo para refrescar tu cuerpo, sino para recordarte que hay un río que viene del trono de Dios y que está disponible ahora mismo para ti. Bebe, pero hazlo con fe. Lava tu interior con su palabra. Sumérgete en su presencia como lo harías en aguas puras. Permite que cada célula de tu cuerpo recuerde que fue creada para ser sana, fuerte y plena. Porque donde fluye el agua de Dios, todo vuelve a la vida. En la palabra de Dios, la miel no es solo un alimento, es una manifestación del favor divino, una sustancia cargada de significado espiritual y poder natural que ha sido valorada desde los tiempos más antiguos. Su dulzura es mencionada como símbolo de la bondad del Señor, y su presencia constante en las Escrituras nos revela que hay una conexión directa entre aquello que proviene de la tierra prometida y los procesos de restauración del cuerpo y el alma. En el Salmo 81:16 se afirma con claridad: con miel de la peña te saciaría. Esta promesa no es una metáfora decorativa, es una señal de que incluso en los lugares más duros, Dios puede producir lo que sana, lo que alimenta, lo que fortalece. La miel representa una de las bebidas bíblicas más subestimadas, pero con un potencial curativo que va más allá de lo nutricional. En tiempos bíblicos era común disolver miel en agua para crear una bebida energética, revitalizante y medicinal. Esta preparación no solo tenía fines físicos, sino también espirituales, pues reflejaba la dulzura de la palabra y la presencia de Dios obrando en lo cotidiano. En Jueces 14:8-9 encontramos un episodio que, aunque en apariencia trivial, encierra una profundidad espiritual significativa. Sansón, al regresar por el camino donde había matado al león, encontró un enjambre de abejas en su cadáver con miel dentro. Él tomó de aquella miel y la comió, y luego la dio a sus padres. Este momento revela que de lo que parecía muerto,
Dios puede extraer dulzura. La miel fue el símbolo de una transformación divina. Lo que había sido una amenaza se convirtió en fuente de alimento. De ese mismo modo, la miel bíblica nos habla de procesos que sanan desde lo más profundo, incluso cuando el origen parece improbable. El uso de la miel como medicina no era una simple costumbre cultural, sino parte del diseño de Dios. En Proverbios 24, 13 a 14 se nos instruye: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Este pasaje enlaza directamente el consumo de miel con la sabiduría y la esperanza. No es una comparación al azar. Así como el conocimiento de Dios trae claridad, dirección y paz interior, la miel produce efectos concretos en el cuerpo, alivia, nutre y revitaliza. Su consumo, cuando es hecho con conciencia y propósito, puede convertirse en un recordatorio tangible del cuidado de Dios en cada detalle. El valor de la miel también se revela en su inclusión en la descripción de la tierra prometida. En Éxodo 3:8, Dios le dice a Moisés: he descendido para librarlos a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. No se trata solo de riqueza o abundancia material. La miel, en ese contexto, representaba salud, vigor y satisfacción. Era símbolo de un lugar donde no habría más enfermedad, ni fatiga, ni escasez. Así como Dios preparó esa tierra para su pueblo, también ha preparado fuentes de bienestar dentro de la creación natural que tienen efectos reales en nuestra salud. La miel, con sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y energizantes, es parte de ese diseño. Dentro de las Escrituras también encontramos un momento clave en el que la miel se convierte en restauradora del cuerpo bajo una circunstancia crítica. En 1 Samuel 14:27, Jonatán, hijo de Saúl, extendió la punta de su vara y la metió en un panal de miel. Al llevarla a su boca, recobró sus fuerzas. Esa frase contiene un mensaje directo. Hay elementos que Dios ha puesto en la tierra no solo para alimentarnos, sino para reactivarnos, para devolvernos la vitalidad perdida. En un tiempo de debilidad, agotamiento o desgaste físico y espiritual, Dios puede guiarnos a consumir aquello que Él mismo diseñó como portador de vida. La miel no solo restauró a Jonatán, fue señal de que Dios seguía cuidando de los suyos, incluso en medio de una batalla. El vínculo entre la miel y la palabra de Dios es uno de los paralelos más bellos del Antiguo Testamento. En Salmos 119, 103 se lee: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La dulzura aquí no es solo emocional o intelectual, es una dulzura que toca el cuerpo, que cambia la percepción, que transforma la manera en que nos relacionamos con la verdad. Cuando el alma se alimenta de lo que proviene de Dios, el cuerpo también responde. Y cuando el cuerpo recibe lo que ha sido santificado por su propósito, el alma también es edificada. Esta conexión entre lo físico y lo espiritual es una constante en toda la Escritura. Y la miel es un ejemplo perfecto de ello. En el Cantar de los Cantares, libro que está cargado de simbolismo espiritual, también se hace alusión a la miel como parte de una relación íntima con lo sagrado. En Cantares 4:11 se dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Este lenguaje, aunque poético, revela una verdad profunda. En lo que decimos, en lo que recibimos, en lo que entra en nuestra boca y en lo que sale de ella, hay un poder sanador o destructivo. Cuando lo que consumimos está en sintonía con lo que Dios ha declarado bueno, nuestra vida entera comienza a reflejar esa armonía. Y cuando lo que expresamos es reflejo de su palabra, entonces se activa un ciclo de salud y plenitud. Hay momentos en la vida espiritual donde la amargura ha dejado marcas profundas en el corazón y en el cuerpo. Heridas emocionales, decepciones, enfermedades prolongadas o silenciosas pueden hacer que incluso lo bueno parezca insípido. Es en esos momentos donde la miel de Dios
Su dulzura manifestada en pequeñas cosas comienza a sanar no solo lo físico, sino lo más interno. En Ezequiel 3:3, el profeta relata que al comer el rollo que Dios le dio, le supo dulce como miel. No fue solo una experiencia sensorial, fue una forma en la que Dios mostró que su palabra no era amarga, que su contenido, aunque fuerte, tenía poder restaurador. Incluso en Apocalipsis, un libro cargado de juicios y revelaciones, la miel vuelve a aparecer como un símbolo de la dulzura del mensaje divino. En el capítulo 10, Juan recibe un pequeño libro que debía comer. En el versículo 10 dice: lo tomé de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Aunque luego experimenta amargura en el vientre, el acto inicial de consumir el mensaje de Dios estaba impregnado de dulzura. Esto refuerza una idea poderosa. Lo que proviene del cielo, aun cuando desafíe o confronte, comienza como dulzura, como un acto de amor, como medicina que primero consuela antes de corregir. El uso de la miel como recurso para sanar el cuerpo ha sido validado a través de generaciones, pero la Biblia ya lo había revelado mucho antes de que la ciencia lo reconociera. Su capacidad para curar heridas, calmar gargantas, aliviar problemas digestivos y fortalecer el sistema inmunológico son solo manifestaciones externas de lo que representa internamente el deseo de Dios de devolvernos lo que se ha perdido. Cuando Dios guía a alguien hacia el consumo de un alimento como la miel, no es solo para que reciba energía o sabor, sino para recordarle que en su diseño nada fue dejado al azar. Cada sustancia, cada planta, cada elemento fue creado con un propósito específico de restauración. El maná que descendía del cielo durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto tenía sabor a miel. Éxodo 16:31 lo describe así: el sabor de este maná era como de hojuelas con miel. Este detalle es revelador. Lo que Dios enviaba del cielo no era insípido, no era áspero, no era simplemente funcional, era dulce, porque así es su carácter. La dulzura no es debilidad, es ternura con propósito. Es la forma en la que Dios comunica que aún en los momentos más secos puede enviar algo que no solo sostenga, sino que consuele. Y en esa dulzura también hay poder para sanar. La miel es una bebida de sanidad cuando se consume con propósito, cuando se reconoce como parte del plan de Dios, cuando se recibe con gratitud y reverencia. No es un simple endulzante, es un recordatorio líquido de la dulzura de su presencia, de su palabra, de su provisión. Cuando la palabra habla de ella, lo hace con intención. Y cuando se presenta como parte de una promesa, es porque Dios desea que entendamos que hay cosas pequeñas, aparentemente comunes, que contienen en sí mismas una respuesta divina. El propósito de Dios no es solo alimentar tu cuerpo, sino restaurarlo completamente. La miel es símbolo de esa intención. Es parte de la herencia espiritual y física que Él quiere que recibas. Así como la tierra prometida fluía con leche y miel, tu vida también puede fluir en salud, plenitud y paz, si permites que los principios de Dios guíen incluso lo que consumes. El cuerpo no está separado del alma, y la sanidad no es solo ausencia de enfermedad, sino presencia activa de lo que proviene del cielo. Cuando incorporas a tu vida elementos que Dios ya ha bendecido en su palabra, estás entrando en un nivel diferente de obediencia. Y en ese nivel, la restauración no es solo posible, es inevitable. Desde las primeras páginas de la Biblia, la leche aparece como señal de abundancia, provisión divina y crecimiento. No es casual que Dios haya descrito la tierra prometida como una tierra que fluye leche y miel. Ese lenguaje no solo evocaba prosperidad material, sino también salud, nutrición y madurez espiritual. En Éxodo 3:8, cuando el Señor habla con Moisés y le anuncia la liberación de Israel, utiliza una imagen poderosa. He descendido para librarlos a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel. Esta promesa no se limitaba a un territorio fértil, sino a un entorno donde lo esencial para el crecimiento físico y espiritual estaría plenamente disponible. La leche, entonces, es más que alimento. Es un símbolo del cuidado constante de Dios por su pueblo y de la forma en que Él nutre todo lo que llama hacia el propósito. El crecimiento no ocurre en el vacío.
Dios no llama a alguien para que permanezca igual. Cada paso en el caminar espiritual requiere un tipo de alimento que sustente la transformación. Y así como un niño no puede desarrollarse sin leche, tampoco el creyente puede avanzar en su fe sin recibir los nutrientes espirituales y físicos que Dios ha provisto desde el principio. En 1 de Pedro 2:2, el apóstol escribe: Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este llamado no es solo para los nuevos en la fe. Es un recordatorio eterno de que todo crecimiento genuino comienza con una alimentación pura. La leche representa esa pureza, esa base sólida, esa verdad que no ha sido contaminada por el mundo y que produce salud, no solo al alma, sino también al cuerpo. El cuerpo humano en su diseño perfecto comienza su existencia dependiendo por completo de la leche. Es el primer alimento que Dios diseñó para nutrir a un ser vivo. A través de ella el recién nacido recibe todo lo que necesita para desarrollarse: anticuerpos, energía, defensas, sabiduría biológica que no puede ser replicada por medios artificiales. Esto no es solo ciencia, es teología aplicada al cuerpo. Lo que Dios creó para alimentar también fortalece, protege y guía. No hay ningún otro alimento en la creación que esté tan íntimamente ligado a la noción de crecimiento saludable como la leche. Y por eso mismo, la Biblia la utiliza como metáfora del desarrollo espiritual. Porque lo que nutre al cuerpo en su estado más vulnerable es también lo que moldea el carácter en sus primeras etapas de formación. En Isaías 55:1, el Señor extiende una invitación a todo aquel que tiene sed y necesidad. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta declaración encierra una verdad profunda. Hay alimentos espirituales que Dios ofrece gratuitamente a quienes desean ser restaurados. La leche está entre ellos, no solo como símbolo de lo esencial, sino como una expresión de su deseo de alimentar el alma hasta hacerla fuerte. Lo que proviene de Dios no necesita añadiduras humanas. Su leche, tanto literal como simbólicamente, es suficiente. Su contenido es perfecto. Y lo que esa leche produce no es solo saciedad, sino plenitud. En Hebreos 5:12 a 14 se hace una distinción clara entre quienes todavía necesitan leche y quienes están listos para alimento sólido. El pasaje dice: debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí se presenta la leche como la base del aprendizaje espiritual, el punto de partida necesario antes de poder avanzar hacia niveles más profundos. Pero lo que muchos no consideran es que incluso los fundamentos, cuando son recibidos con humildad y constancia, tienen poder sanador. A veces la sanidad que buscamos no proviene de grandes revelaciones, sino del regreso a lo básico, a lo que nos nutrió en el principio. En el orden de la creación, la leche representa la dependencia correcta. En un mundo que exalta la autosuficiencia, la leche nos recuerda que todo crecimiento genuino parte de reconocer que hay algo fuera de nosotros que necesitamos. No es signo de debilidad, sino de humildad sabia. El alma enferma muchas veces lo está porque ha dejado de nutrirse. Se ha apartado de lo que la hizo crecer en sus inicios. Y al igual que un cuerpo desnutrido comienza a perder fuerza, el alma que no recibe leche espiritual comienza a apagarse. Esa debilidad no siempre se nota de inmediato, pero con el tiempo se manifiesta en decisiones sin propósito, en agotamiento interior, en pérdida de sensibilidad espiritual. Por eso es tan necesario volver a lo que Dios ofreció desde el principio, como alimento restaurador. La leche, al ser absorbida por el cuerpo, no solo entrega nutrientes, también activa procesos internos que no pueden verse, pero que son absolutamente vitales. De igual manera, la leche espiritual obra silenciosamente. No produce manifestaciones externas inmediatas, pero va preparando el alma para resistir pruebas, para discernir lo bueno, para rechazar lo que contamina.
En el ámbito físico, el calcio que fortalece los huesos y previene enfermedades como la osteoporosis es uno de los principales beneficios de la leche. En lo espiritual, la doctrina pura fortalece la estructura interna de la fe, previene el error, sostiene la esperanza cuando todo lo demás tiembla. Sin esa base firme, todo lo que construimos está en riesgo de colapsar. Dios no diseñó el crecimiento como algo accidental. Todo lo que Él creó sigue patrones de desarrollo definidos. Las plantas tienen estaciones, los árboles maduran con el tiempo, los cuerpos crecen desde lo pequeño hasta lo fuerte. La leche es parte de ese diseño. Y cuando la palabra de Dios la menciona, lo hace para recordarnos que no podemos crecer fuera del ritmo que Él ha establecido. Algunos buscan atajos, señales espectaculares, sanidades inmediatas sin transformación interior, pero el camino de Dios comienza por la nutrición correcta. El crecimiento real no se acelera artificialmente, se construye día a día, alimentando el alma con lo que es verdadero, puro y sanador. En el libro de Job encontramos una pregunta que encierra una imagen profundamente humana y divina a la vez. En Job 10:10, él exclama: ¿no me vertiste como leche y me cuajaste como queso? Aquí, Job reconoce que su propio cuerpo fue formado con una delicadeza y una intención que solo puede provenir de un creador íntimamente involucrado en cada etapa del proceso. La leche, en esta imagen, representa el comienzo de la vida, la sustancia base sobre la cual todo lo demás fue edificado. No es casualidad que use esa metáfora. Él está reconociendo que incluso en su sufrimiento no es producto del azar, sino de un diseño divino donde cada célula, cada tejido, cada momento de desarrollo tuvo origen en algo puro. El alma, al igual que el cuerpo, necesita volver a ese origen. En tiempos de enfermedad, de crisis o de confusión espiritual, el primer paso no siempre es buscar soluciones complejas, sino regresar al alimento esencial. La leche es eso, lo que devuelve claridad, lo que alivia, lo que estabiliza. Y cuando se recibe desde la perspectiva correcta, no solo fortalece el cuerpo, sino que afina el oído del corazón para escuchar nuevamente la voz de Dios. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ese nivel de intimidad no se construye desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia saludable que comienza con lo básico. Así como un cordero recién nacido reconoce a su madre y depende de su leche, así también el creyente aprende a reconocer la voz del buen pastor cuando ha sido nutrido por su palabra desde el principio. La sanidad profunda no se manifiesta solo en la desaparición de síntomas, sino en la restauración del equilibrio interno que permite al cuerpo y al alma funcionar como fueron creados. Y ese equilibrio comienza con el alimento correcto. En el plano físico, muchos trastornos son consecuencia directa de deficiencias nutricionales. En el plano espiritual, los conflictos internos, la ansiedad persistente, el desgaste emocional muchas veces provienen de una desconexión con lo esencial. Volver a la leche, en su sentido bíblico, es volver al inicio del trato de Dios con nuestra vida. Es volver a recibir lo que Él ya sabía que necesitábamos antes de que lo pidiéramos. El apóstol Pablo, en sus cartas, constantemente exhortaba a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, a no dejarse arrastrar por doctrinas extrañas o por filosofías humanas. Su insistencia no era por capricho, sino porque entendía que alejarse de lo básico era el primer paso hacia el deterioro espiritual. En Gálatas 1:6, él escribe: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí se hace evidente que había un alimento adulterado circulando entre los creyentes, algo que pretendía reemplazar la leche pura del evangelio. Y como sucede en lo físico, cuando lo falso reemplaza a lo verdadero, la enfermedad no tarda en aparecer. Por eso volver a la leche no es retroceder, es restaurar, es permitir que Dios sane desde la raíz, es aceptar que en lo simple, en lo que se ha dejado de valorar, puede encontrarse el inicio de una nueva etapa de sanidad. La leche es una bebida de restauración porque representa el inicio de todo lo que tiene vida, la base de todo lo que crece.
y la esencia de lo que Dios declaró bueno. En su forma más pura, es un regalo divino, una provisión cargada de sabiduría celestial. Tomarla en fe es aceptar nuevamente la nutrición que viene del cielo y permitir que desde dentro lo débil se fortalezca, lo enfermo se regenere y lo caído se levante. El vino ha sido, desde los tiempos más antiguos, una bebida profundamente significativa. En las Escrituras no solo aparece como un elemento presente en las celebraciones del pueblo de Dios, sino también como símbolo de restauración, pacto, gozo divino y medicina para el cuerpo. Su presencia constante en pasajes clave revela que hay en él un misterio que no puede ser ignorado, una verdad que trasciende su aspecto material para tocar dimensiones espirituales profundas. En 1 Timoteo 5:23, el apóstol Pablo instruye a su discípulo con palabras claras: ya no bebas agua solamente, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esta recomendación no fue una sugerencia social, ni una elección cultural. Fue una indicación directa basada en sabiduría divina, revelando que Dios puede usar lo natural para aliviar lo físico cuando es recibido bajo su instrucción y propósito. Lo que muchos pasan por alto es que en los contextos bíblicos el vino no era una bebida común sin más, sino un producto ligado al tiempo, a la paciencia, a la tierra y a la bendición. Era el resultado de un proceso de maduración que hablaba de espera, de cuidado y de propósito. Por eso, cuando Jesús menciona el vino nuevo, no está refiriéndose solo a una bebida fermentada, sino a una manifestación espiritual de algo que ha sido preparado por Dios para traer alegría, renovación y vida abundante. En Mateo 9:17 se lee: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Esta comparación no es meramente ilustrativa, encierra un principio esencial. Para recibir lo que Dios ha preparado, primero debe haber una transformación interior. Lo viejo no puede contener lo nuevo. Y esto aplica también a la manera en que entendemos y recibimos el vino como instrumento de sanidad. En las bodas de Caná, primer milagro público de Jesús, el vino fue protagonista. No porque la celebración lo exigiera, sino porque a través de él Jesús reveló su gloria. Juan 2:10-11 nos dice que después de convertir el agua en vino, el maestresala expresó que el mejor vino se había reservado para el final. Aquí se introduce una verdad espiritual poderosa. Lo que Dios produce no solo transforma la sustancia, también eleva la calidad. La sanidad que proviene del cielo no se limita a curar lo evidente, sino que mejora lo que ya existe, lleva lo bueno a lo excelente, renueva lo agotado y da sabor donde antes había escasez. Ese vino nuevo, transformado por las manos del Mesías, es imagen del poder de Dios para cambiar toda condición humana, desde la falta de alegría hasta la debilidad del cuerpo. El vino, en su contexto bíblico, es además símbolo de pacto. En la última cena, cuando Jesús tomó la copa y la compartió con sus discípulos, estableció una conexión eterna entre el vino y su sangre. Mateo 26:27-28 relata: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta declaración no puede ser reducida a un mero acto litúrgico. Jesús vinculó una bebida física con una realidad espiritual irreversible. Lo que él ofrecía en esa copa no era solo vino, era vida, era restauración, era redención. Y esa conexión permanece vigente. Cuando el vino es recibido con conciencia de su significado bíblico, se convierte en recordatorio de que la sanidad es parte del pacto. El salmista lo entendía con claridad. En el Salmo 104, 14-15, se menciona que Dios hace brotar hierba para el ganado y vino que alegra el corazón del hombre. Esta alegría no es carnal, no es desorden, no es descontrol, es gozo profundo, paz restaurada, plenitud del alma. En muchas ocasiones,
La enfermedad comienza con tristeza prolongada, con una carga emocional que oprime al cuerpo hasta hacerlo enfermar. Dios, que conoce la raíz de todas las dolencias, también proveyó medios para devolver el gozo. Y en este sentido, el vino aparece como una medicina emocional, como una forma en que Dios comunica su deseo de vernos disfrutar de la vida que Él mismo nos ha regalado. Cuando se recibe con responsabilidad, bajo entendimiento bíblico y en alineación con los principios divinos, el vino deja de ser una bebida cualquiera y se transforma en herramienta de restauración. El Antiguo Testamento también nos presenta el vino como parte de la adoración. En Números 15, 5 a 10 se describe cómo debía ofrecerse vino como libación junto con los holocaustos como olor grato a Jehová. Esto indica que el vino tenía un lugar en los actos sagrados, en la entrega de lo mejor a Dios, en el encuentro entre lo humano y lo divino. Todo lo que era presentado ante el altar debía estar limpio, preparado, consagrado. El vino no era la excepción. Era símbolo de celebración santa, de gratitud sincera, de pacto renovado. Si Dios lo incluyó como parte de su adoración, no es menor su valor. Al contrario, es señal de que lo que consumimos, cuando es apartado para Él, puede formar parte de una vida consagrada. Isaías 25:6 también nos habla del vino como parte del banquete escatológico que Dios tiene preparado para su pueblo. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. En esta visión, el vino no es una bebida común, sino uno de los elementos del festín final, donde no habrá enfermedad, ni llanto, ni muerte. Lo que se servirá será perfecto, purificado, sin mancha. Este pasaje proyecta una imagen poderosa de lo que Dios considera digno de ser parte de la restauración total de la humanidad. Si el vino purificado estará presente en el banquete celestial, es porque contiene en sí mismo una representación del gozo eterno, de la salud que no se agota, de la renovación que no se desvanece. Además de su dimensión simbólica y espiritual, el vino en su estado natural, especialmente el vino nuevo, posee propiedades curativas que han sido reconocidas incluso en tiempos bíblicos. Su contenido antioxidante, su capacidad para estimular la circulación sanguínea y su efecto relajante han sido utilizados en diversas culturas como ayuda para aliviar malestares físicos. Sin embargo, la Escritura no presenta estas propiedades desde un enfoque científico, sino desde una revelación espiritual. Lo que Dios ha creado, si se recibe con discernimiento y dentro del orden divino, puede convertirse en medicina. No es el vino por sí solo, sino el principio de obedecer a Dios incluso en lo que ingerimos, lo que abre la puerta a la sanidad integral. La advertencia contra el abuso también está presente en la palabra. Proverbios 20:1 declara: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Esto nos recuerda que todo don puede ser torcido cuando se saca del propósito original. El vino es medicina cuando se utiliza con sabiduría. Es gozo cuando se recibe con gratitud. Es pacto cuando se recuerda su significado espiritual. Pero se convierte en tropiezo cuando se utiliza con ligereza, fuera del control del espíritu. El equilibrio es clave. La moderación no es señal de limitación, sino de entendimiento. Saber cuándo, cuánto y por qué algo debe ser recibido es parte de la madurez espiritual. El mismo Dios que lo incluyó en su altar también nos llama a caminar con dominio propio en cada área de la vida. Jesús, al hablar de los tiempos venideros, también hizo alusión al vino como señal de renovación. En Lucas 5:39 dijo: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Esta afirmación encierra una crítica a quienes se resisten al mover nuevo de Dios, a aquellos que prefieren lo conocido, lo cómodo, lo tradicional. El vino nuevo no solo representa frescura, representa cambio, representa algo que aún está en proceso,
Aceptarlo implica abrirse a lo que el Espíritu está haciendo en el presente, a lo que no ha sido fermentado por estructuras humanas, a lo que aún conserva su vitalidad original. En ese vino hay sanidad, porque donde hay renovación del espíritu, hay restauración del cuerpo, del alma y del propósito. En el Cántico de los Redimidos se mencionan nuevas canciones, nuevos pactos, nuevas vestiduras. El vino nuevo está en sintonía con esa realidad celestial que ya comienza a manifestarse en la tierra. Su aparición en las Escrituras no es casual, es progresiva. A medida que la revelación de Dios avanza, el vino deja de ser solo bebida de fiesta y se convierte en expresión de redención. Por eso, cuando hablamos del vino como bebida bíblica, con poder de sanidad, no lo hacemos desde una visión limitada, sino desde una perspectiva integral. Sanidad no es solo eliminación de síntomas, es restauración del gozo perdido, es renovación de fuerzas internas, es reinicio del pacto con el Creador. Dios, en su sabiduría, ha dejado señales visibles de su amor a lo largo de la historia. Algunas de esas señales están en la forma de palabras, otras en actos, otras más en elementos naturales como el pan, el agua, el aceite y también el vino. No para ser idolatrados, sino para ser entendidos en su propósito. El vino nuevo es una invitación a recibir lo que el cielo está derramando ahora, no lo que se quedó estancado en el pasado. Es una llamada a abrir los odres del corazón y permitir que el gozo de Dios, que es nuestra fuerza, nos invada desde dentro y produzca un efecto real en nuestro estado físico y emocional. Aceptar este vino es aceptar que Dios no ha terminado de obrar. Es creer que aún tiene nuevas formas de sanar, nuevas maneras de restaurar, nuevos pactos que quiere activar en la vida de quienes están dispuestos a recibirlo con corazón limpio. En la copa que Cristo levantó había mucho más que líquido. Había esperanza, redención, vida, y esa copa sigue extendida hoy, ofreciéndose a todo aquel que anhela ser renovado en cuerpo y espíritu por el poder de una bebida que, lejos de ser común, encierra uno de los misterios más hermosos del reino de Dios. El aceite, desde la perspectiva bíblica, trasciende su función natural como alimento o ungüento. Es símbolo de consagración, de presencia divina activa, de poder sanador que fluye desde lo alto hacia todo lo que toca. Su uso está profundamente ligado al propósito de Dios y en muchos pasajes aparece como elemento fundamental en los actos de purificación, restauración y sanidad. En Marcos 6:13 se registra que los discípulos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Este acto no era una costumbre cultural ni una práctica simbólica sin efecto real. Era una acción cargada de autoridad espiritual, una manifestación visible del reino de Dios operando en lo invisible. La conexión entre el aceite y la sanidad no se reduce a un rito o fórmula. Es la expresión concreta de que la intervención de Dios puede manifestarse por medio de elementos físicos cuando son utilizados bajo su dirección. Santiago 5:14-15 lo declara con claridad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Este pasaje establece un vínculo inquebrantable entre la fe, la oración, la unción y la restauración. El aceite no es el origen del poder, pero sí el canal que Dios escogió para que el acto de sanidad se manifieste de forma tangible y completa. En el Antiguo Testamento el aceite era indispensable en los actos de consagración. Moisés ungió a Aarón con aceite para apartarlo como sumo sacerdote. Cada objeto del tabernáculo fue rociado con aceite para ser santificado. Cada rey era ungido con aceite antes de asumir su función, como ocurrió con David en 1 Samuel 16:13, cuando Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre él. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El aceite tenía el poder de marcar, de activar, de transformar.
Lo que era ordinario se convertía en sagrado. Lo que estaba sin propósito recibía destino. Esta transformación también incluye el cuerpo humano. Lo que está debilitado, quebrado, dolido, puede ser restaurado cuando el aceite se aplica con fe, obediencia y reverencia. El Salmo 23, uno de los textos más citados en toda la Biblia, incluye una afirmación que no debe pasar por alto. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí el salmista no solo expresa protección o guía, sino también restauración total. La unción con aceite sobre la cabeza habla de una cobertura espiritual que fortalece la mente, sana las emociones, disipa el temor y revitaliza las fuerzas. Cuando esa unción se manifiesta, incluso el cuerpo físico comienza a responder. El aceite que viene de Dios no solo cubre, penetra, no solo adorna, transforma, no solo simboliza, actúa. El poder del aceite también fue mostrado en las parábolas de Jesús. En Mateo 25, la historia de las 10 vírgenes presenta al aceite como símbolo de preparación espiritual, como recurso indispensable para entrar en el lugar de celebración con el esposo. Las vírgenes prudentes no solo llevaban lámparas, llevaban aceite en reserva. Esto no es una simple enseñanza moral, es una advertencia espiritual. El aceite representa la presencia activa del Espíritu Santo, y donde esa presencia está, hay dirección, claridad y fuerza. Cuando el cuerpo enferma, muchas veces es reflejo de una vida interior desconectada de esa fuente de luz y poder. El aceite restaura porque devuelve lo que se había apagado. El profeta Isaías, al anunciar el ministerio del Mesías, declara: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Isaías 61:1. Esa unción no era teórica, era práctica. El propósito era vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Todo ese poder restaurador parte de la unción. El aceite, en manos de Dios, se convierte en medicina para lo interno y lo externo. No hay parte del ser humano que no pueda ser tocada por su efecto. Los huesos cansados, los músculos heridos, los pensamientos oprimidos, las emociones atrapadas. Todo puede ser cubierto por la unción del aceite que Él ha santificado. En tiempos de desierto, cuando el desgaste físico y espiritual es más profundo, el aceite también representa la provisión que no se agota. La viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17, tenía solo un poco de aceite y harina, pero cuando obedeció la instrucción del profeta Elías, su aceite no disminuyó. Cada día hubo lo suficiente. Cada jornada fue sostenida por la fidelidad de Dios, que multiplica lo que se pone en sus manos. El aceite, por tanto, es también promesa de continuidad, de que la sanidad no será momentánea, sino persistente, de que el sustento no será escaso, sino abundante, de que la restauración no será parcial, sino completa. Cuando el aceite es recibido como lo que realmente es, una extensión del cuidado y del poder de Dios, el cuerpo y el alma comienzan a alinearse con el cielo. Su fragancia, su textura, su aplicación física, todo en él comunica una verdad. Dios no solo quiere salvarte, quiere sanarte. Y esa sanidad comienza con lo invisible, pero inevitablemente se manifiesta en lo visible. Porque quien ha sido ungido con aceite no solo es restaurado, es también enviado. No solo es levantado, es comisionado. Y esa transformación es lo que marca el inicio de una vida en propósito, donde el cuerpo ya no es un obstáculo, sino un instrumento para la gloria de Dios. Todo en la creación tiene una intención definida. Nada de lo que Dios formó fue producto del azar ni resultado de una casualidad sin propósito. Desde el primer día hasta el último detalle de la naturaleza, todo fue diseñado con un objetivo claro: revelar la gloria del Creador y sustentar al ser humano en su propósito eterno. Dentro de ese diseño perfecto, lo que bebemos también forma parte de un sistema divinamente estructurado. No se trata solo de saciar la sed física, sino de participar de los símbolos vivientes que Dios incorporó
a lo cotidiano para comunicarse con su pueblo, para sanar, para restaurar, para transformar desde lo interior. La bebida, en el contexto bíblico, es canal de bendición, reflejo de promesa, vehículo de pacto. Ignorar su profundidad espiritual es cerrar la puerta a uno de los lenguajes más sutiles y poderosos que Dios ha usado a lo largo de la historia. La Biblia está llena de momentos en los que lo que se bebe marca una diferencia trascendental. Desde el agua que brotó de la roca en el desierto hasta el vino que Jesús ofreció en la última cena, hay una línea directa que conecta la sustancia física con la obra espiritual. Cada elemento bebible mencionado en las Escrituras está cargado de significado, porque Dios no crea sin enseñar, no ofrece sin intención, no entrega sin revelar algo mayor. En Jeremías 2:13, el Señor reprende a su pueblo con palabras que van más allá de lo literal. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí, el problema no es solo la sed, sino la desconexión con la fuente. Cuando se pierde la relación con lo que proviene de Dios, incluso lo que parece bueno se convierte en insuficiente. Lo que se bebe si no viene de la fuente verdadera no sacia, no restaura, no sana. El cuerpo humano, hecho del polvo de la tierra, pero sostenido por el aliento de Dios, está diseñado para responder a lo que recibe. Cada célula, cada órgano, cada sistema interno fue creado con la capacidad de regenerarse, de limpiarse, de fortalecerse, siempre que lo que ingresa esté en sintonía con el diseño divino. Las bebidas bíblicas no son solo referencias culturales o litúrgicas, son señales prácticas de cómo Dios quiso integrar lo espiritual con lo físico. La miel que fortalece, la leche que alimenta, el agua que purifica, el vino que alegra, el aceite que unge, todos ellos están insertos en un plan mayor. No son supersticiones ni costumbres pasajeras, son reflejos vivos de cómo el cielo toca la tierra en lo más simple. Cuando Dios envió maná del cielo, no fue solo un acto de provisión, fue una enseñanza. Y cuando la Biblia dice que tenía sabor a hojuelas con miel, está revelando que incluso en la necesidad extrema, la dulzura puede estar presente si la provisión viene de lo alto. Esa conexión entre lo que se consume y el origen del que proviene es esencial para entender el poder curativo que tienen ciertas bebidas cuando están alineadas con la palabra. No se trata de misticismo, sino de obediencia. No es una fórmula, es una actitud. Es entender que lo que entra por la boca no solo nutre, sino que puede conectar con principios espirituales cuando se recibe con fe, con conciencia y con reverencia al Creador. El mismo Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue bautizado en agua. Y en ese momento los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre él como paloma. Ese acto fue físico, pero su efecto fue celestial. El agua no solo tocó su cuerpo, sino que selló una etapa, activó una misión, anunció una nueva estación. Lo que el Hijo de Dios hizo con agua no fue religioso, fue trascendente. Cada vez que un elemento natural se pone en manos de Dios, se transforma en vehículo de su poder. Esa es la conexión divina entre lo que se bebe y el diseño original. Lo natural se convierte en instrumento de lo eterno cuando es guiado por su voluntad. En Ezequiel 47, el profeta tiene una visión de un río que fluye desde el trono de Dios. A medida que avanza, el agua sana todo lo que toca y al llegar al mar lo transforma. En el versículo 9 se afirma: y vivirá todo ser viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Esta agua no es común, tiene origen en el altar, y todo lo que procede de Dios tiene ese poder: dar vida, restaurar, limpiar, hacer nuevo. El principio no ha cambiado. Aún hoy, lo que bebemos puede ser instrumento de restauración si está bajo el diseño divino. El Salmo 1 compara al justo con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. No cualquier agua,
corrientes que no se secan, que fluyen desde lo alto. En ese entorno, el árbol da fruto a su tiempo y su hoja no cae. El cuerpo humano es también un árbol que depende de lo que absorbe. Si lo que recibe viene de fuentes contaminadas, se debilita. Pero si se alimenta de lo que Dios ha declarado limpio, bendito y útil, florece. Esta imagen no es poética, es práctica. Hay una relación directa entre lo que el cuerpo recibe y el nivel de fortaleza espiritual que se manifiesta. No porque la bebida tenga poder mágico, sino porque lo que proviene de Dios siempre tiene propósito de vida. En Proverbios 3:8 se declara que la sabiduría será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La sabiduría no es abstracta. En muchas ocasiones se manifiesta en decisiones cotidianas. ¿Qué consumes? ¿Cómo lo haces? ¿Con qué intención? Las bebidas que la Biblia presenta no son relictos del pasado, son puertas hacia un estilo de vida alineado con el propósito del Creador. Cuando alguien bebe miel con gratitud, leche con conciencia, vino con entendimiento, aceite con fe, agua con devoción, está participando de un acto espiritual que tiene efectos reales en su cuerpo. Esa es la conexión. El espíritu dirige, el cuerpo responde y Dios se glorifica en ambos. El mensaje es claro. Dios ha dejado en la tierra señales visibles de su amor, expresadas en formas tangibles que pueden ser recibidas con humildad y obediencia. Cada bebida mencionada en su palabra es una invitación a retornar al diseño original, a reconectar con lo que sana desde adentro, a permitir que el cuerpo sea restaurado por medios que el cielo ya validó. No son supersticiones ni recetas humanas, son expresiones del Dios que no solo quiere salvar almas, sino también restaurar cuerpos, renovar mentes y activar propósitos dormidos. Y todo puede comenzar con lo que decides beber. La verdadera sanidad no comienza en el cuerpo, sino en el lugar donde habita la presencia de Dios, el corazón. Las bebidas que hemos explorado no son fórmulas secretas ni soluciones mágicas, sino expresiones visibles del cuidado de un Dios que sana desde lo profundo. Cuando eliges lo que bebes con entendimiento espiritual, no solo alimentas tus células, alimentas tu llamado, porque cada sorbo, cuando es recibido en obediencia, se transforma en una declaración de propósito, una reafirmación del pacto, una extensión del reino en tu interior. Dios no diseñó tu cuerpo para el deterioro, sino para ser instrumento vivo de su gloria. Y si todo lo creado fue hecho por medio de su palabra, entonces cada sustancia que Él bendijo lleva dentro de sí una chispa de restauración. Hoy no se trata solo de lo que consumes, sino de lo que decides consagrar. Porque cuando lo físico se alinea con lo eterno, la enfermedad pierde poder y la vida resplandece desde dentro. La sanidad total no es un evento, es una forma de vivir conectados al diseño del Creador. ¿Estás dispuesto a beber con propósito y caminar en la plenitud que solo proviene de Dios?